Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de los secuaces junto con algunos de los del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Pues en el año 63 antes de Cristo, antes que Él viniera, antes que Él naciera, el Imperio Romano conquistó la tierra de Palestina, conquistó Jerusalén. Y esto era un problema para los judíos, tener que rendirle tributo al gobierno romano. Para los judíos eso era muy humillante. Fueron pasando los años y entonces el pueblo judío seguía sometido bajo el Imperio Romano. Pasaron los años y el Imperio Romano se sintió tan poderoso que ya no sabían cómo condecorar al emperador. Nació Cristo, vino Jesús, comenzó Cristo a vivir y luego el Imperio Romano, Cristo allá en Jerusalén, el Imperio Romano allá en Roma. Y cuando Cristo tenía aproximadamente 20 años, estaba en su plena juventud, el Imperio Romano, el Senado romano, decretó que el emperador era Dios. Una de esas barbaridades que se cometen en la historia. Y para esa época el emperador era Octaviano Augusto. Y eso fue una gran alegría para el mundo que se conocía. Fuegos artificiales, baile, fiesta, música, porque el emperador era Dios. Lo habían decretado, lo habían declarado Dios. El emperador Octaviano Augusto para ese entonces tenía 73 años. Cuando el mundo, el Imperio Romano, decreta Dios al emperador, todo el mundo, el imperio celebró. Los únicos que no celebraron fueron los judíos. Eso fue como una puñalada para ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío siempre había sido un pueblo religioso. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros padres. De modo que el pueblo judío tiene por Dios al Dios de Abraham, Isaac, Moisés, Jacob, y que de repente venga el Imperio Romano a decirle que el Dios es Octaviano Augusto, para ellos era terrible. Entonces para ellos sentían la humillación, pero estaban cómodos, porque el gobierno romano les daba buena estabilidad. Y no había cosa que ellos detestaran que agarrar la moneda y ver en la moneda la cara del emperador.
Entonces ellos eso lo rechazaban, lo odiaban, pero la moneda les hacía falta. Entonces ellos no protestaban porque en cierta forma vivían en paz. Roma les había ofrecido una seguridad, Roma les había ofrecido una paz, de modo que ¿para qué protestar? Habían grupos muy nacionalistas que querían realmente como rebelarse, pero no se atrevían porque mal que bien estaban bien. Ese grupo es el grupo de los sacerdotes, de los fariseos, de esta gente intelectual que conoce, pero que son muy religiosos. Por eso un grupo de fariseos deciden ponerle una trampa a Jesús. Pero ese grupo de fariseos no quieren dar la cara, envía a otros, a unos secuaces, vivos, astutos. Ellos son el poder religioso. Y luego ellos buscan también unos del partido de Herodes, política. Entonces Herodes, ¿a quién representa? Al gobierno romano. Los fariseos, ¿a quién representa? Al poder religioso. De modo que ahí está, política y religión, religión y política. Entonces ellos se acercan a Jesús con una pregunta realmente para hacerlo caer en la trampa. Porque está el poder religioso, los judíos, y está el poder político, los enviados, los partidarios del gobierno de Herodes. Si Cristo dice, sí, paguen el impuesto, ¿qué está diciendo? Que Cristo está reconociendo al emperador como rey. Entonces los fariseos tienen motivo cómo acusarlo, cómo juzgarlo y cómo matarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío cree en un único Dios. Y Cristo ya había comenzado a predicar en el Dios. Entonces Cristo, que ya predica un Dios, Cristo naturalmente la respuesta era que no pagara impuestos. Porque no reconoce, Cristo no reconoce al emperador como Dios. Cristo reconoce a su papá como Dios, no al emperador. Entonces la respuesta estaba clara. Cristo iba a decir, no le paguen, porque pagar significa rendirle tributo y obediencia al Dios, el emperador. Y para Cristo el emperador no es Dios. Entonces Cristo iba a tener problemas con el pueblo judío, porque el pueblo judío amaba a su Dios y Cristo venía a contradecirse. Si Cristo decía la otra parte, no paguen los impuestos, entonces Cristo se ponía en problema con los del gobierno romano, que obligaba a que todos pagaran impuestos, de modo que no tenía escapatoria. Por eso Cristo, cuando ellos le formulan la pregunta, Cristo los saluda diciéndole, hipócritas, ustedes no vienen con el deseo de averiguar, de saber, sino con el deseo de hacerme daño. Saquen una moneda, le dice Cristo, saquen una moneda, y ellos la sacan. Miren qué hay en la moneda, cosa que ellos detestaban mirar la moneda, y Cristo les obliga a mirar, miren la moneda. ¿Qué hay en la moneda? No les queda otro que decir, bueno, el emperador, César. ¿Y cuál es la inscripción? Ahora viene la respuesta de Cristo, denle al César lo que es del César. La moneda, en la moneda está la cara del César, désenlo. Miren la moneda y ahora mírense ustedes. Entonces lo importante es, ahora yo miro una moneda y ahora yo me miro a mí mismo. ¿Qué hay en la moneda? La imagen del emperador. ¿Y qué hay en ti? La imagen de Dios. Denle al César lo que es del César, pero ustedes que son imagen de Dios, a Dios, porque ustedes son las monedas acuñadas con la imagen y semejanza de Dios. Por eso de allí la grandeza y el valor del ser humano. Usted vale mucho más que una moneda.